los dos temas de la incredulidad que compartió el hermano Víctor. Creo que es necesario que hablemos acerca de la fe para que sea pues, una enseñanza completa, ¿no? Hablar de la fe es un tema bastante profundo. Yo siempre he dicho que la fe es algo sencilla, pero compleja a la vez. Compleja no porque sea difícil de entender y de ejercerla, sino porque a veces el ser humano le cuesta trabajo creer como un niño, creerle a Dios a pesar de todas las muestras que Dios nos da para que creamos en Él. Y bueno, entonces hablar de la fe es un tema bastante profundo. Podríamos compartir muchas enseñanzas acerca de la fe, pero vamos a comentar lo básico acerca de la fe. La primera semana, hace 15 días hablamos acerca de la fe y la necesidad de conocer la palabra de Dios, porque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios es necesario que leamos, que meditemos, que le dejemos un tiempo a la lectura de la palabra y así Dios nos pueda hablar y poder creer lo que Él nos habla a través de su palabra. Vimos varios ejemplos. En el caso de la mujer ramera, allí en Jericó, ella oyó que Dios había hecho grandes prodigios y por eso ella creía que Dios había entregado su pueblo a los israelitas. Así como también hablábamos de Gedeón y de otro ejemplo que damos, y bueno, podríamos hablar de muchos otros personajes con respecto a la fe. Pero vamos a analizar algunos versículos hoy en la mañana para continuar con ese tema. Primero veamos Lucas capítulo 18, en el versículo 1 al 8. Vamos a ver qué dijo Jesús al respecto. Es una parábola. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es importante notar que la oración tiene que ir acompañada de fe. Cuando alguien entra a orar, Jesús dijo, cuando entres a orar, entra a tu cuarto, es cerrada la puerta de tu cuarto, órale a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando uno se para un momento para entrar en un lugar privado para orar, pues no ves una imagen, no ves algo visible, sino tú le oras sabiendo que no le estás orando a la pared o al palo, sino a una persona, y eso obviamente requiere fe, y sales creyendo que Dios estuvo allí, que Dios te oyó, porque en su caso sería en vano entonces el haber pasado un tiempo orando en oración. Entonces la fe sí o sí se requiere, la oración sí o sí se requiere una fe para orar. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, palabras claves para la vida de un creyente y para la vida de una persona que está buscando de Dios. Verso 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, a ese juez, que no temía a Dios y que no respetaba a nadie o a ningún hombre. Esta viuda iba a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esa viuda seguramente estaba atravesando por un momento complicado, tal vez la estaban acusando de algo que ella no había hecho o querían que ella pagara algo que no había debido. La cuestión es que ella quería que se le hiciera justicia. Sin embargo, el juez que estaba en ese lugar, pues como no le temía a Dios y no le tenía respeto a nadie, pues no le importaba ejercer su oficio como juez en ese momento. Y la viuda venía y le decía, hazme justicia de mi adversario. Verso 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, reconoció él su comportamiento, su actitud. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir,
Continuamente viene y me dice, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, y me es molesta, entonces le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, y en vez de hacerle justicia, le vaya a ir peor a esa mujer. Pero bueno, ahí vemos como que la insistencia de la viuda, la perseverancia de la viuda, movió el corazón del juez injusto y le hizo justicia. Verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, no voy a hacer que viniendo de continuo esta viuda me colme la paciencia. Bueno, le voy a hacer justicia entonces. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Recordemos que es por la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso dice que ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y nuevamente en forma de pregunta, ¿se tardará en responderles? Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Son palabras de Jesús. Os digo que pronto les hará justicia. Y en forma de pregunta dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí ya está, Jesús está dando por hecho de que la segunda venida va a ser segura, certera. No hay de que si va a venir o no, no hay duda, porque Jesús lo dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Y como es una pregunta, merece una respuesta. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En forma de pregunta. ¿Quién le va a dar respuesta a esta pregunta? Tiene que haber una respuesta. Toda pregunta merece una respuesta. ¿Quién le va a dar respuesta a esta pregunta? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Quién le va a dar respuesta a esta pregunta? Usted y los que están ahí. Todos. Sin embargo, es importante entender también cuando en Mateo 24, cuando está hablando Jesús acerca de los últimos tiempos, cuando hay señales, cuando va a haber señales, la gente, a pesar de ver todo aquello, difícil es que crea en Dios. Difícil. Hay otra palabra que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. También se le preguntaba a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le dijo, esforzaos para entrar a la puerta angosta, porque muchos procurarán y no podrán. Está hablando de la fe. Entonces, ¿hallará fe en la tierra? En la respuesta lo dará cada uno en lo personal. Mateo capítulo 27, verso 39 y 42. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. El contexto, si lo lee en casa, ya Jesús había sido apresado, había sido azotado, había sido escupido, ya estaba en la cruz, y estando él en la cruz, la gente, los religiosos y las personas que no habían creído en él, y pasaban en el lugar donde Jesús estaba crucificado, y los que pasaban le injuriaban, le decían de cosas, se burlaban de él, le injuriaban, meneando la cabeza, como diciendo, me da lástima a este hombre, así tenía que acabar siempre dijimos que era un hombre farsante, meneando la cabeza en señal de desprecio y que de lástima tal vez. Y en el verso 40 dice lo siguiente, verso 40, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Aquí Jesús habló de esa verdad, pero no se refería al templo físico, aquel templo cuando estaba en Jerusalén, que por cierto llevó 40 años para ser construido ese templo, y Jesús dijo, ¿ves todo esto? Va a ser derribado y en 3 días lo voy a reedificar.
pero no estaba hablando de un templo físico, sino que estaba hablando del templo de su cuerpo. A eso se refería, porque en 3 días fue resucitado, y entonces el cuerpo de los creyentes viene ahora a ser morada de Dios o del Espíritu Santo. Entonces a eso se refería, pero obviamente no lo entendieron, lo tomaron a mal y le dijeron: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Aquí ya estaban dudando. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Verso 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. En otras palabras, queremos ver algo sobrenatural, algo que nos asombre. A otro salvó, le dio vida al que había estado muerto, le dio vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos, sanó a mucha gente. A otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es hijo de Dios, desciende de la cruz, es decir, que se quite los clavos de las manos, de los pies, y que baje de la cruz, que camine. Entonces así creeremos en él. Es una gran tristeza el que, a pesar de haber mostrado muchas evidencias de la veracidad de Dios y de todo lo que podemos contemplar acerca de su creación, como en aquel entonces la gente vio, estoy seguro que había gente que había visto los milagros, los prodigios, todos los bienes que Jesús había hecho. Estoy seguro que entre esa gran multitud había gente que había visto todo esto. Sin embargo, ellos aún querían otra señal, y la señal es: bájate de la cruz si eres hijo de Dios, y entonces creeremos en ti. Pero si no lo haces, eres un farsante. Ahora, aquí viene otra pregunta. La siguiente pregunta es: ¿necesitas ver algo? ¿Necesitas poder contemplar algo para que tú puedas creer que Dios es un Dios real, un Dios verdadero? ¿Estás esperando algún acontecimiento para que digas: pues Dios es real porque yo vi algo? Y bueno, yo pienso que no hay necesidad. Simplemente poder entender que Dios es real, y que Dios existe, y que Dios es bueno. Ahí en Romanos 1 dice: la deidad y el poder de Dios se manifiesta en todo lo creado. Basta ver alguna situación, no sé, el mar, un paisaje, un animal, y darnos cuenta que no se creó solo, hubo un creador. En fin, hay muchas evidencias, bastantes evidencias para poder creer en un Dios real. El simple hecho de venir y poder cantar, yo no sé, yo no quiero irme al misticismo, pero el que entendamos los cantos y que Dios te hable y que Dios te ministre, y que podamos decir: si aquí lo que cantamos de verdad es algo real, ¿cómo será en los cielos? Y Dios está aquí. Alguien dijo por ahí orando: tú dijiste, Señor, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás. Y es una realidad, Dios está aquí. Aunque no veamos tal vez que vuele el macetero, pero no necesito ver que el macetero se alce, no. Yo sé que Dios está aquí. Y Él es santo. Y su palabra es verdad. La fe es sencilla. Hechos capítulo 7, verso 1 y 8. Vamos a hablar de un personaje. Allá en Hebreos capítulo 11 se nos da una lista de personas que ejercieron una fe. Entre ellos está Noé, está Abraham, está David, está Enoc,
muchas personas que nos narra la Escritura acerca de hombres que creyeron a Dios, que obedecieron a Dios, y podríamos hablar de muchos personajes, pero he escogido a uno en lo personal porque es muy reconocido del tiempo antiguo, como también actualmente. Me refiero a Abraham. Y entonces vamos a estudiar un poquito acerca de la vida de Abraham, que por cierto Abraham es considerado como el padre de los creyentes o como el padre de la fe. Y bueno, necesitamos conocer un poquito acerca de la vida de Abraham, cuál fue las características de su fe para poder ayudar nuestra fe y poder vivir como Abraham vivió. En una ocasión, los fariseos precisamente, recriminándole a Jesús, diciéndole que él había nacido de fornicación, porque pues estaba penado en aquel entonces, que se quedara encinta una mujer sin que antes estuvieran casados. Y bueno, ustedes saben, según la historia, Jesús nació sin que su madre María y su padre José estuvieran casados. No, todavía no estaban casados y de pronto se encontró encinta María. Y entonces el mismo José pensó en abandonar a María porque dijo, me ha engañado, y no queriendo infamarla, quiso dejarla en secreto, pero vino Dios y le dijo, no tengas temor de tomar a María como mujer, porque en lo que ella está es del Espíritu Santo. Entonces, aquellos religiosos habían creído que María había fornicado, y en algún momento le recriminaron a Jesús diciendo, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros tenemos un padre y nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si Abraham fuese vuestro padre, las obras de Abraham haríais. Entonces Jesús le dio importancia a la vida de Abraham. Entonces vamos a analizar un poquito acerca de ese personaje. El contexto de esto es el juicio que le estaban haciendo a un discípulo llamado Esteban, aquel que estaba predicando, y los religiosos de su tiempo no les gustó, se enardecieron contra él, lo tomaron preso, lo querían matar, lo querían apedrar. Pero antes de que sucediera eso, antes de que lo mataran, tuvo la oportunidad Esteban de testificarles acerca de Jesús, pero tuvo que remontarse a tiempos antiguos para que aún entienda esta gente que estaba escuchando a Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Verso 2. Y él dijo, Esteban dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Entonces, Dios se le apareció a Abraham estando en Mesopotamia. Es muy importante que entendamos esta parte, porque antes de que Abraham fuera llamado o fuera convertido, ahí tenía aproximadamente unos 70 años, él vivía en Mesopotamia, y estando en Mesopotamia y no conociendo a Dios, según nos narran las Escrituras, era un hombre que, bueno, en ese lugar adoraba a muchos dioses, y seguramente Abraham también llegó a adorar muchos dioses. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios lo llama, y vamos a ver un poquito más adelante cómo responde a ese llamado, pero es importante tener en cuenta que antes de que Dios llamara a Abraham, él vivía en Mesopotamia, y en Mesopotamia seguramente él adoraba a ídolos, era una ciudad pagana, era una ciudad que no tenía temor a Dios. Y bueno, entonces antes que morase en Aram, verso 3, y él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Aquí está el llamado, sal de la tierra, de tu tierra, sal de Mesopotamia y ven a la tierra que yo te mostraré. Ven a la tierra que yo te mostraré. Verso 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, de Mesopotamia a Harán.
Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, en la tierra de Canaán, en la tierra de los, en Jerusalén y toda esa tierra. Verso 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Aquí ya empieza Esteban a hablar acerca de la fe de Abraham, porque Dios le había dado una promesa de que de su simiente nacerán multitud de pueblos, multitud de naciones. Sin embargo, aquí hace énfasis Esteban, de que aún cuando no tenía hijos a los 70 años, y más adelante también ustedes saben que Sara, su mujer, también ya avanzada de edad, y bueno, después de muchos años, Dios le dio un hijo. Abraham andaba por los 90 y tantos años, y Sara ya grande también, y aún así engendraron a su único hijo, que es Isaac, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Verso 6, versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Eso es como descienden de Egipto y están por 400 años allí siendo oprimidos, etc. Dios le había dicho a Abraham que así iba a pasar, y así pasó. Y aquí Esteban se lo recordaba a la gente. Dice el verso 7, versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Verso 8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día a Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Aquí hay algo muy interesante. Vamos a ver, creo que te lo puse un poquito más después, nada más para ir entendiendo esa verdad. Génesis capítulo 12, verso 13, por favor. Génesis capítulo 12, verso 13, para ver la promesa. Y aquí quiero explicar una verdad para ir entendiendo el mensaje. Ahora pues, bueno, no. Si me pones el 22, 18, creo yo. A ver, es muy sencillo, es donde dice que de su simiente serán benditos todas las familias de la tierra. Y en otro pasaje dice que en su simiente, en la simiente de Abraham, serán benditas todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Dios le había prometido que de su descendencia, de su árbol genealógico, iba a nacer el Mesías. Por eso dice la palabra que de su descendencia, de su simiente, serán benditos todas las familias de la tierra. Y eso es algo muy importante, porque cuando dice la palabra que de su simiente serán benditas todas las familias de la tierra, varios de nosotros, o todos de nosotros, formamos una familia. Ya tuvimos una familia o tenemos una familia, y si no eres casado tienes unos padres y tienes una familia. Y desde aquel entonces Dios le dijo a Abraham, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa. O de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. México es una nación, y Dios ha cumplido su promesa de que hay bendición en tu simiente. Gracias, en tu simiente, le dijo Abraham, es decir, de tu árbol genealógico vendrá, tú engendrás a Isaac, Isaac engendrá a Jacob y a Saúl, y así vendrán los patriarcas, las 12 tribus, y de allá se dispersará, y de la tribu de Judá saldrá uno, que es Jesús, para bendecir tanto a las familias como a las naciones. En tu simiente
serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Y a qué voz se refiere? Cuando después de haber nacido el hijo, el único hijo de Sara, aunque Jacob tuvo otro hijo, pero no es la voluntad de Dios, más adelante Dios le pide a su hijo, bueno, sabemos esa historia, ofréceme a tu hijo, y Abraham no rehusó a la petición de Dios, sino que desde muy temprano tomó la leña y se iban a un monte, y el niño de, no sé, 9, 10 años, le preguntó a Abraham, papá, aquí tenemos el cuchillo, la leña y el fuego, pero ¿y el corderito? ¿Qué palabras? Cuando me toca leer eso digo, ¿qué habrá sentido Abraham? Dios le había dicho, ofréceme a tu hijo, es decir, en sacrificio, hay que matarlo, hay que ofrecérselo a Dios. Pero de pronto, yendo en camino, el niño le dice, papá, aquí está la leña, y aquí está el cuchillo, y aquí está el fuego, pero ¿y el corderito? Y le dice a Abraham, no te preocupes, hijo, Dios lo proveerá, aunque Abraham sabía que Dios le había pedido a su hijo. Entonces, más adelante en el libro de Romanos dice que sabiendo eso, Dios era capaz de levantar a otro, etcétera, etcétera, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Tú tienes una familia, yo tengo una familia, vivimos en una nación, formamos parte de una nación. Aquí está la promesa, Dios se tiene en cuenta a ti, Dios quiere bendecirte, de hecho, te ha bendecido, nada más que a veces no nos damos cuenta. La vida que tienes, todo lo que posees, estoy seguro que mucha gente no tiene lo que tú y yo tenemos. Dios nos ha dado la dicha de tener unos hijos, de tener una esposa, un esposo, un trabajo o lo que sea. Dios nos ha bendecido muchísimo. Y si aún le añadimos que Dios nos ha llamado y nos ha hecho entender su palabra y nos ha perdonado, ya estamos hablando de cosas mayores. Muy bien, entonces aquí está la promesa que le estaba recordando Esteban, de que Dios había levantado a Abraham, le había dado la promesa para que heredara la tierra, y todo lo que leímos en Hechos capítulo 7. Nos llevaría tiempo para analizarlo, pero yo les sugiero que en casa puedan leer todo este capítulo 7, y profundizar un poquito acerca de ello. ¿Qué más nos dicen de Abraham? Josué capítulo 24, versos 2 y 3. Josué capítulo 24, versos 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, es decir, donde vivía Abraham, padre de Abraham, y de Nacor, o sea, hermano de Abraham. Y servían, aquí está lo que les decía, y servían a dioses extraños. Qué hermoso es entender eso. Cuando Pablo le escribía a Timoteo, le decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Y cuando de pronto leemos en Corintios, cuando dice, porque de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe. Es importante pensar un poquito acerca de la misericordia de Dios. También es importante ver que Abraham pues no tenía grandes méritos, por así decirlo, o algo en especial para que Dios se fijara en él. No, aquí vemos que tanto Abraham, Nacor, su padre, servían a dioses extraños, así lo declara la Escritura. Pero Dios lo llamó. Y eso es algo que nos debe de llevar a creer en Dios. A lo mejor tuvimos una vida muy desastrosa, una vida disoluta, hicimos muchas cosas malas, adorábamos a los ídolos tal vez, o hacíamos cosas terribles,
Pero Dios tiene misericordia. Dios nos llama, Dios nos da la oportunidad para que lo podamos conocer, como se lo hizo también a Abraham cuando vivían allí en Mesopotamia, cuando estaba en Taré con su padre y su hermano y servían a dioses extraños. Verso 3. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Entonces, aquí está hablando Dios. Yo tomé a vuestro padre Abraham, aún estando en Taré, en Mesopotamia, con Nacor su hermano, aún adorando a muchos dioses. Yo lo llamé. Así como nos ha llamado a cada uno de nosotros cuando estábamos en nuestros pecados y delitos. Él nos llamó, Él fue a buscarnos, Él se acercó a nosotros y nos llamó. Él fijó sus ojos en nosotros y nos llamó, como seguramente lo tiene fijado sus ojos sobre usted y lo está llamando. Estoy seguro de ello, porque le ha hecho entender cosas que antes no había entendido, porque a lo mejor está haciendo cambios en su vida. Qué bueno, es Dios quien lo ha llamado, es Dios quien le ha dado a entender muchas verdades para que usted lo obedezca, como Abraham también lo obedeció. Entonces Dios, habiendo llamado a Abraham, obviamente él tuvo la experiencia, como cualquier ser humano antes de venir a Dios, la experiencia de conocer a Dios y de entender a Dios, y Dios lo prosperó. Abraham fue un hombre muy rico, aumentó su descendencia y le dio el hijo que le había prometido. Muy bien, ya vimos alguna referencia con respecto a la vida de Abraham. Ahora vamos en Hebreos capítulo 11 y ahí un poquito más claro lo que vamos a analizar a continuación. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. La primera característica de la fe de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Ahora, yo siempre he pensado que, por ejemplo, en el caso de Enoc, dice la palabra, y Enoc caminó con Dios y Dios lo traspuso, es decir, no vio muerte Enoc. En el caso de Noé, por ejemplo, que también por la fe de Noé condenó al mundo antiguo cuando se le ordenó que hiciera un arca, porque iba a venir un diluvio, cosa que jamás había ni siquiera llovido, menos que hubiera un diluvio. Sin embargo, la Biblia dice que por la fe de Noé condenó al mundo antiguo. Yo siempre he pensado, ¿cómo es que los hombres pudieron creerle a Dios sin tener tantas herramientas? ¿Y cómo es posible que hoy, teniendo muchas herramientas, la gente no le quiere creer a Dios? Por ejemplo, hoy tenemos una Biblia completa. Y quiero hacer una aclaración, aprovechando que toco la Biblia. La vez pasada que hablé acerca de los capítulos y los versículos de la Biblia, yo dije que son 60 libros y que había 60 autores. Me equivoqué cuando dije 60 autores, porque hay varios autores que escribieron varios libros. Por ejemplo, en el caso de Moisés escribió el Pentateuco, en el caso de Pablo, que escribió varias cartas. Entonces, fueron varios autores que componen la Biblia. Nada más una aclaración, por si alguien se fijó en eso. No lo dije como para confundirse, se me fue, pero bueno, prefiero aclararlo. Entonces, tenemos muchas herramientas. Tenemos ya la Biblia completa, tenemos la carta de Pablo, tenemos el Apocalipsis, la revelación. ¿Por qué la gente le cuesta mucho creer? ¿Por qué aún hasta el día de hoy hay personas, como dijeron los escribas y los fariseos, si tú eres hijo de Dios, baja de la cruz para que podamos creer? ¿Por qué la gente no cree cuando en el Evangelio según San Juan dice, hay otras muchas cosas que no se escribieron, porque si se hubieran escrito no cabrían en el mundo, pero las cosas que están escritas son las suficientes para que por ellas leamos y creamos. Y aún Jesús lo dijo, no sé si en la película que vieron la semana pasada, Jesús le dijo a Tomás, Tomás, por cuanto has visto, has creído, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron.
Dichosos, dichosos aquellos que aunque no vimos a Jesús caminar y no vimos que hiciera ninguno de sus milagros, pero creemos que los milagros fue hecho por Jesús y creemos que fue enviado de Dios y creemos que es el Mesías, aunque no lo vimos, pero lo creemos y obedecemos. Así es la fe de sencillo. La primera característica de la fe de Abraham es que el llamado que le hizo Dios, él obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La fe es obediencia. Cuando Dios te llama, cuando Dios te habla, la fe es obediencia. Le correspondes a Dios. Aquí hemos hablado de pecados específicos, de la mentira, de la murmuración, de la fornicación, del adulterio, de la borrachera, de todo tipo de pecado. Y el llamado es: deja tu pecado, aborrece tu pecado. Es de parte de Dios porque Él pide el arrepentimiento. Ahora, la fe es creer en la palabra y lo obedeces. Ahora, ¿has obedecido al llamado que Dios te hace? Abraham le obedeció y aún dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Si pudiéramos tener un rollo de una película para ver la travesía de Abraham en el desierto, a lo mejor tuvo momentos de desánimo, a lo mejor algún familiar le habrá preguntado: oye, ¿y ese Dios que dices que se te apareció, cómo es? ¿Cómo sabes que realmente existe si nunca lo has visto? ¿Y a dónde vas en medio del desierto? ¿Bordeando los ríos para ir hasta Arabia? ¿A dónde vas? ¿Cómo sabes que realmente el Dios que tú dices que te habló es alguien real? Abraham ha dicho: no lo sé, pero Él me ha dicho que yo vaya a donde Él me dice. Y salió sin saber a dónde iba. Me imagino que en la travesía vinieron tormentos de arena, el sol candente, los animales, las serpientes, los alacranes, etcétera, etcétera. Y Abraham fijo en una meta: Dios me dijo que yo me salga y que me vaya a tal lugar, y ahí voy. Esa es fe. Esa es fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hoy usted y yo tenemos el gran privilegio de saber hacia dónde vamos. A través de las Escrituras podemos entender, podemos leer en el Antiguo Testamento, porque Él nos guiará más allá de la muerte. Los creyentes sabemos que al morir no se va a terminar todo, hay algo más después de la muerte. Los creyentes sabemos que Dios ha ido para preparar morada para cada uno de nosotros. Sabemos a dónde vamos, pero Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Qué más dice? Verso 9. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dios ya le había dicho: te voy a dar en posesión una tierra. Y no se le dijo en dónde, pero se le había prometido una tierra. Y ahí andaba buscando cuál era la tierra que Dios le había prometido. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero aquí hay algo muy importante. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, en tiendas. Es una casa de campaña, y entendemos que cuando alguien va de camping, pone su tienda y sabe que en unos 2, 3 días, 4, una semana,
se va a ir a trasladar a otro lado. Y esta palabrita extranjera o nómada, de habitar en un lugar y luego en otra, la Biblia lo repite ahí en las cartas de Pedro, dice que somos como peregrinos y somos como extranjeros. Y querida iglesia, queridos amigos, la vida es tan pasajera, la vida es tan corta, que en efecto somos como peregrinos, somos como extranjeros en esta tierra. Hace un momentito estábamos orando y una hermana en su oración decía: Dios, te doy gracias porque me ayudaste, porque me atraganté y sentí que la vida se me iba, pero tú me ayudaste, Señorito. ¿Cuántas personas han muerto de esa manera? Cuando con un bocado se les traba, ya no reacciona o no hay alguien cerca de él o de ella, y así se han muerto muchas personas. La vida es tan incierta, querido amigo, que hoy estamos con salud y bien, pero al ratito podemos sufrir la muerte. Somos extranjeros, somos pasajeros, somos como nómadas, ¿verdad? Y así habitó Abraham. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Es importantísimo darnos cuenta de la forma de cómo Abraham caminó cuando Dios le llamó, porque luego también en nuestro caminar van a venir situaciones complicadas y es importante que mantengamos la paciencia y no ser personas con impaciencia, que luego nos puede llevar a la incredulidad y luego no soportar las pruebas que Dios pueda traer en nuestras vidas. Abraham no tuvo una vida, digamos, cómoda. Anduvo en el desierto, anduvo de tienda en tienda y como extranjero, etc. Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, en el tiempo de Abraham, si nosotros pensamos un poquito, pues no tenía lo que nosotros ya tenemos. Ya Jesús vino, ya se cumplieron las profecías acerca de Cristo. No estuvimos allí hace 2000 años, ni siquiera habíamos nacido, pero ya se cumplió según las Escrituras. Ya Cristo ya murió, ya resucitó, ya ascendió a la diestra del Padre. Pero en el tiempo de Abraham es impresionante porque no tenía muchos elementos, muchos medios para poder entender con claridad todo eso. A mí me llama la atención, no sé a usted, pero a mí en lo personal me llama la atención cómo Abraham ya tenía un conocimiento acerca de los planes de Dios hacia con él y hacia con todos los hermanos. Dice, porque esperaba, es decir, tenía la certeza Abraham, como hoy podemos leer en Primera de Pedro, pero lo creemos porque ya lo leímos y hay alguien que nos dijo, conocemos un poquito del carácter del apóstol Pedro por lo que nos narran las Escrituras, pero en el caso de Abraham, ¿cómo es que tuvo él este entendimiento? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo que hoy podemos leer, si lo puedes poner por favor en 1 de Pedro capítulo 1, luego regresamos a ese versículo porque es muy interesante. Es muy interesante lo que la palabra nos habla. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4. Gracias. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. En Juan capítulo 14, seguramente que Pedro escuchó hablando Jesús, que cuando dijo, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, y si así no fuere, os lo hubiera dicho. Pedro escuchó todas estas palabras, y podríamos decir, bueno, él tiene una razón, tiene un fundamento para decir que hay algo que Jesús fue a preparar en los cielos. Pero Abraham, ¿de dónde lo escuchó?
¿Cómo supo para que él? Dice, y él esperaba, con certeza esperaba, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Creemos los creyentes que tendremos una morada. Y tal vez no alcanzamos a entender cuán precioso va a ser. Pero ya lo leímos, lo creemos, tenemos una esperanza viva. Y entonces uno puede decir, bueno, pues aunque pasemos necesidades, hay que permanecer confiando, perseverar en la fe, porque Dios nos ha prometido algo maravilloso. Pero Abraham me preguntó, vamos a regresar en el caso de Abraham, Hebreos capítulo 11, creo que estamos en el verso 10. Ok, 9, 10, ok. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham esperaba. La esperanza de Abraham y de todo creyente debe de ser una esperanza viva. Una esperanza viva. Tenemos que tener la certeza de que Dios nos acompaña siempre, de que si llegásemos a pasar por algún momento complicado de dolor, de tristeza, debemos de confiar que Dios es el que nos va a consolar, independientemente de las dificultades que tengamos que afrontar. Dios va a estar siempre a nuestro lado. Creer que Dios tiene control de todas las cosas, creer que Él nos va a llevar hasta el final, creer que el llamado que nos ha hecho Dios es para llevarnos a su reino. Romanos capítulo 13, verso 11. Y ahorita regresamos nuevamente aquí en Hebreos, hay mucho que hablar de ello. Nada más para confirmar, Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de afirmar nuestra confianza en Dios. Es tiempo, como decimos coloquialmente, de echarle ganas. Es tiempo de levantarnos, de sacar fuerza de la debilidad. Es tiempo de creer que Dios nos va a usar, tengamos las fuerzas que tengamos, siempre y cuando, por supuesto, que nuestro corazón esté bien delante de Dios. Es tiempo de creer que son los últimos tiempos que estamos viviendo y la iglesia no debe de permanecer guardada o apacentada. Tiempo es de levantarnos. El tiempo cada vez se hace más cerca la venida de Cristo. Y es un llamado de la iglesia para que cantábamos hace un momentito, no vamos a volvernos atrás porque es necesario subir allí y tomar la tierra. Y no importa los gigantes que haya, tenemos que levantarnos. Y cualquier situación que estemos atravesando, es importante creer que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a levantar, nos va a proveer según la necesidad que tengamos. Regresemos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 10, por favor. Versículo 10. Gracias. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amada iglesia,
Dios tiene preparado algo precioso para cada uno de nosotros. Tanto el lugar de residencia como el ambiente donde Dios mismo será nuestra lumbrera. Ahí estarán los santos, ahí estarán los profetas, ahí estarán los grandes hombres según las Escrituras. Ahí podremos convivir con ellos y ahí estaremos para siempre con Dios, sin temor a morir, sin temor a enfermarnos, sin temor a nada en lo absoluto, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 11, versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, según Abraham decía que su esposa se le había acabado la costumbre de las mujeres, es decir, ya no, literalmente ya no podía dar hijos, pero como sabemos, para Dios no hay nada imposible, así como también cuando vino, se le presentó al padre de Sansón, ¿alguien se acuerda cómo se llama el padre de Sansón? Se me fue su nombre, Manoa, gracias. Se le presentó al ángel y le dijo, el ángel, tu mujer es estéril y nunca ha tenido hijos, pero va a venir el tiempo en donde le nacerá un hijo y será nazareo, descendiente de su madre, por lo tanto su madre no tomará sidra ni vino. Y a una mujer que jamás había dado hijo por el mandato de Dios, la esposa Manoa, dio un hijo. Para Dios no hay nada imposible. Lo mismo era Sara. Sara era estéril, ya avanzada de edad, y dice, por la fe también la misma Sara, es decir, Sara, aunque en un momento dado, si leemos las Escrituras, ahí cuando llegó el ángel de Jehová y dos personas más, y atrás de la puerta estaba Sara, y Dios le dijo a Abraham, Sara va a concebir y te va a dar un hijo, y Sara, entendiendo su condición ya grande, se rió. Atrás de la puerta Sara se rió diciendo, ¿cómo va a ser que voy a ser madre ya de una edad ya avanzada? Y ya se me acabó la costumbre de las mujeres. Y Dios, que conoce todas las cosas, le dijo, ¿por qué te has reído? Y Sara le dijo, no me he reído, como diciendo, Dios, estás mintiendo. Bueno, alguna situación en la vida de Sara, sin embargo, Dios le permitió a Sara que concibiera y que le naciera un hijo llamado Isaac, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¡Qué palabras! Ojalá y esas palabras jamás se nos olvide y lo tengamos siempre en nuestra mente, porque el diablo va a querer traernos un pensamiento de que no es verdad todo lo que dice la palabra, pero Dios es fiel en su palabra. Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios es fiel en lo que promete. Verso 12, versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, ya grande, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, hablando de la tierra física, pero seguramente, y estoy seguro, que sí recibieron la promesa espiritual, como Abraham había dicho, que estaba esperando la ciudad cuyo arquitecto era Dios mismo. Estoy seguro que Abraham está en los cielos. Conforme a la fe murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Ya lo entendimos, es una patria celestial. Verso 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial,
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Entonces Abraham pudo haber dicho: Dios, ¿te estás burlando de mí? Primero me dices que vas a permitir que yo en mi vejez voy a tener un hijo. Pues no lo creí tan así, porque pues ¿cómo? Bueno, ya vi que tú eres fiel en tu palabra. Me permitiste tener un hijo y ahora me lo pides que yo te lo ofrezca en sacrificio. Y entonces, ¿de dónde va a venir mi descendencia? Tú has dicho que voy a tener una descendencia, multitud de personas saldrán de mí, de mi descendencia, y ahora me pides a mi hijo, a mi único hijo. En alguna parte de la escritura dice, él sabía que era poderoso para levantar a donde fuere. Verso 18. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Bien, vamos a repasar rápidamente. Dios no hace excepción de personas. Dios te hace a ti un llamado. Y quiero decir con esto que cuando tú entiendes algo, pecar es malísimo, mentir, robar, murmurar, desobedecer, lo que fuere. Quiero decirte que no es producto de tu capacidad de entendimiento. Quiero decirte que esto viene de parte de Dios. Dios te hace entender. Te decía al inicio que el arrepentimiento, como lo dice el libro de los Hechos, es un don de Dios. Es decir, que cuando alguien entiende que la mentira que antes entendía que no era pecado y ahora lo entiende, es porque Dios se lo hizo entender. Cuando ahora hay un cierto temor para pecar, es Dios quien te hace que tengas ese temor para pecar. ¿Por qué digo esto? Para que tú no dudes en ningún momento que Dios ha fijado sus ojos en ti. Estás recibiendo un trato de Dios en tu vida. Si tú lo entiendes, Dios está haciendo un llamado. Abraham, cuando fue llamado, obedeció, dice la palabra. Cuando Dios llama, busca una respuesta. Obedece. Obedece. Obedece a Dios. No a los hombres, sino a Dios. Obedece. Él le creyó tanto, que dice la palabra, ya lo leímos, que salió sin saber a dónde iba. Así le creyó, salió de su tierra, de su parentela, y tuvo que dejar a lo mejor algunos familiares cercanos, dejó las costumbres, las tradiciones, dejó su tierra, dejó todo y obedeció el llamado. Otra característica de la fe es dejar todo aquello que te estorba para caminar con Dios. Tanto los pecados como las costumbres, como los malos hábitos, todo aquello que sabes que Dios no le agrada, lo tienes que dejar. Incluso amistades, que en un momento dado pudieras llegar a ver que son amistades que lejos de ayudarte te perjudican, que influencian a lo malo. Claro, no los vas a aborrecer, pero a veces es muy necesario hacer tu distancia con ellos porque te van a mal influenciar. Dejarlo. Y tener en claro que la palabra de Dios es veraz. Es veraz. Tener en claro que el llamado que Dios te hace es para tu bien, para mi bien. Dios quiere ayudarnos, cumplir la promesa en tu vida, en mi vida, porque en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Cada uno de nosotros tenemos una familia y Dios pensó en nuestra familia.
y aún pensó en nuestra nación, en México. Hay varias iglesias en diferentes estados de la República. Dios pensó en nosotros. Pensó en ti. Pensó en mí. Romanos capítulo 4, verso 12 al 22. Ya con eso concluimos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 12 en adelante. Romanos capítulo 4. Gracias. Aquí está hablando de Abraham, el padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, es decir, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, que nos incluye a todos nosotros, el padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. ¿Ok? Dice, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Verso 15. Y es que esta carta dirigida a los romanos son gente gentil, gente pagana, que Pablo los está ayudando en su fe o para que crean en Cristo. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente o de muchedumbre delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tenía todo a su favor. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y él dijo, ¿cómo? Si ya soy grande, además mi esposa está grande. Él creyó en esperanza contra esperanza. No todo estaba a su favor, sino que había algo que lo hacía de alguna manera dudar. ¿Cómo va a ser posible eso? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Es decir, él creyó, bueno, si entiendo yo que ya estoy grande, ya no puedo dar hijos, sin embargo, si tú lo dices, así va a ser. Y por esa fe, ahí vino la descendencia y ahí vino Jesús. Dice, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz. Es una parte muy importante en la vida de Abraham y también debe ser muy importante en nuestras vidas, y no se debilitó en la fe. Cuando uno se convierte, viene un enamoramiento muy hermoso y uno quiere hacer muchas cosas. Recién convertido, tiene ganas de servir, de predicar, de hacer muchas cosas. Y conforme va pasando el tiempo, conforme uno va caminando con Dios, a veces pueden venir los desánimos. Y es importante, como dice también otra parte de la Escritura, que mantengamos nuestra misma fe como al principio. Es importante que no se debilite nuestra fe.
Yo he comentado, y así nos lo muestran las circunstancias y los hechos, de que cada vez más las cosas van a empeorar. Vamos a ver cosas terribles, no solamente los casamientos del mismo sexo, sino otras muchas cosas. Pero es importante que la fe se mantenga firme. Es importante que cuando vengan cansancios, cuando vengan enfermedades, es importante cuando haya situaciones complicadas en nuestras vidas, que nuestra fe no se debilite, que nuestra fe se mantenga firme, que sigamos en la lucha, que continuemos nuestra carrera, que sigamos hacia adelante, no se debilite nuestra fe, como no se debilitó la fe de Abraham, a pesar de verse a sí mismo y decir, ¿cómo voy a poder dar un hijo estando ya grande? O la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hay una clave aquí. Se fortaleció en fe. Muchos de nosotros oramos, Señor, aumentanos la fe. Pero para que Dios pueda aumentarnos nuestra fe, aquí hay una clave. Hay que darle gloria a Dios. Hay que darle gloria a Dios. Donde esté nuestro tesoro, ahí esté nuestro corazón. Hay que congregarnos para alabar a Dios. Hay que reunirnos para orar. Hay que darle gloria a Dios en nuestras vidas. Hay que dar un buen testimonio. Es decir, hay que mantenernos firmes en nuestra fe para amar y servir a Dios y a nuestro prójimo, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Por poner un ejemplo, resulta que hay una persona necesitada en cierto lugar y tienes que ocupar un tiempo y a veces dinero para ir a predicar a la persona. Y bueno, con esa situación, a lo mejor alguien puede decir, estoy cansado, no tengo dinero, hay que ir hasta allá, se lo voy a decir a tal hermano para que él vaya, él creo que sí puede. Pero vences ese pensamiento y dices, bueno, Dios me va a proveer. Y de pronto Dios te da el tiempo y te da lo económico y vas y le predicas a la persona. Empiezas a hablar, a testificar de lo que Dios ha hecho contigo y de pronto la persona se interesa. Y de pronto la persona te dice, oye, quiero que me sigas hablando de Dios. Créeme, si tú realmente estás sirviendo a Dios, esa actitud te va a llevar a que tu fe crezca, a que tu fe se aumente y glorifiques a Dios. Por algo dice la palabra que no seamos ociosos, que estemos en la obra trabajando para la gloria de Dios. No es correcto que nos quedemos con los brazos cruzados sin hacer nada, porque entonces nuestra fe se va a debilitar y de pronto vamos a desanimarnos. Podemos llegar a decir, no se puede, o yo no nací para eso, o yo no soy bueno para eso. No, nadie es bueno para nada. Sí, Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que diré, aquí estoy, Señor. Aquí estoy con mis pocas fuerzas, con mi poca capacidad. Pero aquí estoy para servirte, úsame, Señor. Ok, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 21. Verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es muy sencillo. De hecho, lo que leímos al principio habla de la fe. Cuando David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel que en su corazón no hay duda. Mientras callé, mi verdor se convirtió en sequedad, mis huesos
Y cuando confesé mi pecado te declaré, mi pecado te confesé y fui perdonado. La fe es sencilla. Ya vimos un ejemplo, podemos ver muchas más ahí en Hebreos capítulo 11. Pero vamos a aplicar ese pequeño mensaje o esa reflexión. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Sencillo. Ya tiene entendimiento, ya sabe a esas alturas que Dios lo ha llamado, ha venido varias veces, ha entendido cosas que antes usted no había entendido. No tenga la menor duda que Dios le está haciendo el llamado. ¿Qué hizo Abraham cuando recibió el llamado? Obedeció. ¿Qué tiene que hacer usted? Obedecer. Obedecer. ¿Qué voy a obedecer? La palabra de Dios. ¿Cómo lo debo de obedecer? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo puedes conocer a Dios? Lee la Biblia todos los días. Y lo que Dios te haga entender allá en tu lectura, obedécelo. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner Dios. Si obedeces a lo que Dios te ha mostrado, Dios te va a mostrar otras muchas cosas. ¿Ok? Eso es el llamado. La respuesta es obediencia y creer en Dios. Creer en lo que Dios te ha estado hablando y obedecer. Obedecer. Yo pienso que Abraham sí lo tuvo más difícil que nosotros, porque no había muchos otros medios como Dios ha permitido que lo tengamos el día de hoy. Tenemos la Biblia completa. Podemos tomar otras versiones para cotejar o algún comentario bíblico. Podemos venir aquí todos los domingos. Puede usted abrir la Biblia en un descanso. Hay la influencia del Espíritu, la dirección del Espíritu. Muchos medios de gracia que Dios ha proveído hoy en día para que podamos creer. Muchos. Seamos sencillos, no compliquemos. El buscar conocer a Dios es muy sencillo, muy sencillo. Y créame, eso es muy personal, eso es algo que Dios va a revelar en lo personal. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a mí y compra leche sin dinero. ¿Por qué gastáis en lo que no os aprovecha? Acércate a Dios. Busca a Dios de corazón, aún siendo sincero y honesto delante de Él. Como leímos al principio, Señor, tú dijiste así. Tú dijiste, Señor, porque lo leímos. Tú dijiste que me ibas a hacer entender. No entiendo esto, Señor, házmelo entender. Tú dijiste, Señor, que me vas a enseñar el camino que he de andar. Enséñame el camino en que he de andar, Señor. Tú dijiste, Señor, que ibas a fijar tus ojos sobre mí. Señor, ayúdame. Aclara mis dudas. Sácame de mi engaño, Señor. Ayúdame a entender lo que yo no puedo entender. Y estoy seguro que Dios pacientemente se acercará a tu vida y te enseñará. Y te mostrará. Y entonces lo podrás conocer. Vamos a concluir con una oración.